Conocemos que no hay otro fuera de ti. No. Lucas 10, versículo 38, por favor. Lucas, capítulo 10, versículo 38 en delante. ¿Lo tienen? Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Yo quiero hablar un poco más el día de hoy acerca de orar, de la necesidad que tenemos de orar y de saber orar. Porque yo no quiero darme cuenta muy tarde de que yo en realidad no oraba, sino simplemente decía vanas repeticiones, como lo dice la palabra, y lo vamos a ver adelante. Yo no quiero darme cuenta al final que nunca tuve tiempos de calidad en oración, o que mi oración no fue de calidad, que mi relación de oración con Dios fue solamente religiosa, fue solamente más que una conversación con Dios, siempre fue un monólogo en donde yo hablaba y hablaba y en donde yo pedía y pedía, y no hubo realmente esa oración que Dios quiere y que Dios nos enseñó. El Señor Jesús enseñó muchas cosas, pero una de ellas y muy importante que nos enseñó fue a orar. Él enseñó de muchas cosas, pero uno de los asuntos que Él enseñó y que está registrado en los evangelios fue la oración. La práctica de Jesús fue la de la oración. Jesús el Cristo es nuestra referencia, amén. Es nuestro modelo, es nuestra meta. Y Él nos enseñó a través de su propio ejemplo a orar, pero Él también habló acerca de la oración. Pero yo quiero comenzar a hablar
en esta tarde acerca de la oración, comenzando con ese momento en el cual dice que Jesús llega, ¿verdad?, a una aldea y hay una mujer llamada Marta, ¿verdad? Esta mujer tiene una hermana que se llama María, ellas dos son hermanas de Lázaro, y después en otro pasaje sabemos que Jesús tenía un aprecio, un amor especial por estos tres hermanos. Cuando Lázaro murió, vemos que Jesús llora por la muerte de Lázaro porque era una persona muy, muy cercana, y nos damos cuenta que siempre que pasaba el Señor por allí, se quedaba en esta casa. Era uno de sus lugares favoritos, uno de sus lugares selectos donde él podía descansar y donde él tenía buenos amigos, ¿me explico? Y llega y está Marta y dice que tiene una hermana llamada María. Entonces Jesús, como siempre, a donde quiera que él iba, por doquier que él pasaba, él estaba enseñando, él siempre ministraba. A partir de los 30 años, la palabra nos relata que a donde quiera que él fue, donde quiera que él estuvo hablando los secretos del reino, el evangelio del reino. Y Jesús está en la casa de Lázaro, la casa de Marta y María, ¿verdad? Y dice la palabra que María, sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Se pueden imaginar el cuadro? ¿Se pueden imaginar la escena? Jesús hablando y está María sentada a sus pies, toda perdida en la enseñanza, ¿verdad? Impresionada con las palabras. Dice la palabra que las palabras de Jesús eran con autoridad, ¿verdad? Y que nadie había enseñado como Jesús estaba enseñando. Claro que no, Él era el Verbo hecho carne. Y ahí está María deleitándose en las palabras de Jesús, escuchando cada una de las parábolas, cada uno de los relatos, cada uno de los principios, de los secretos del reino. Yo no sé usted, yo tengo a mis predicadores favoritos, tengo a mis maestros favoritos de la palabra. Uno de ellos es el hermano Marvin Byers. Cuando nos ha dado la oportunidad del Señor de estar en alguna conferencia donde él va a enseñar una palabra nueva, estamos con papel y lápiz, ¿verdad? Estamos atentos. De hecho, siempre me he dado cuenta que cuando este hermano enseña, y otros hermanos, no solamente él, pero hay ciertos hermanos que cuando enseñan, la audiencia se queda totalmente paralizada, callada, porque todos están atentos, porque saben que va a salir alguna gema, alguna perla de revelación de la vida de algún hombre, como lo es este que yo mencioné. Imagínense cómo sería estar ante los pies de Jesús, estar sentado a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Así estaba María. Y estaba escuchando. Pero ¿qué estaba haciendo Marta? Preparando la cena o la comida, lo que haya sido, no sé qué hora era. Porque pues Jesús también comía y bebía. Y Jesús siempre llegaba no solamente con los 12, llegaba con un montón de gente que él llevaba consigo, y aparte más gente que llegaba. Entonces siempre que Jesús llegaba, imagino que tenían que matar algún iba a decir cerdito, pero no, judío no come cerdo, ¿verdad? Algún cabrito, alguna cosa tenían que hacer. Entonces Marta estaba con muchos quehaceres, yo no sé si cocinando o también limpiando, acomodando, poniendo sillas, cambiando las bombillas que se quemaron para que, es broma, no había bombillas en aquella época, pero para que la gente estuviera poniendo velas, no sé. Pero Marta estaba preocupada, y Marta con un buen deseo, con una buena intención, y de hecho alguien tiene que hacer el quehacer, ¿no? Cuando se hace algo, ustedes no saben, pero usted llega y se sienta bien contento, pero hubo gente que estuvo haciendo el aseo antes que usted llegara aquí. Hubo gente limpiando. Usted disfruta de la adoración, pero usted no sabe, hay gente que un día antes ensaya las canciones para que usted no tenga impedimento en adorar con una música mal hecha. Ellos se preparan. Hay gente que paga un costo, hay gente que paga un precio de servicio para que la reunión se logre y para que podamos escuchar la palabra del Señor. Amén. Y es necesario. Pero fíjense que Marta llega un momento en el cual ella está sirviendo, está llevando los sartenes, no sé, los trastes o lo que haya sido, la loza, voy a decir loza porque tal vez hermanos en Argentina escuchen trastes y no les va a gustar, ¿verdad? La loza está llevando los utensilios y ve que María, su hermana, está allí sentadota a los pies de Jesús. Y le dice, y ahora lo que me impresiona es esa relación tan íntima que había entre estas dos mujeres y bueno, estos tres hermanos con Jesús, que hay tanta confianza que Marta le dice al mismo Verbo de Dios, al Hijo de Dios, le dice, Señor, lo regaña. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Regaña a Jesús.
Yo creo que cuando Marta llegue a la presencia de Dios y lo vea con ojos de fuego, con cabellos como de rayo y un cinto de oro y vestido con un vestido de lino blanco así, va a decir, ay Señor, perdóname por aquel detallito, Señor. Estaba cansada. Tú sabes, una mujer cansada, no te la acerques, ¿verdad? No te da cuidado, ¿verdad? Que me deje servir sola. Dile pues que no solamente lo regaña, le da una orden. Dile pues que me ayude. Y Jesús, conociendo que el corazón de Marta es el de una sierva, el de una mujer que ama el reino, le dice, Marta, Marta. Le dice 2 veces Marta. Siempre que el Señor repite algo es porque quiere una pausa, quiere que pongas atención. De cierto os digo, ¿se acuerdan? Marta, 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 bájale un poquito. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántos estamos muchas veces así? ¿Verdad que sí? Afanados, turbados por muchas cosas, porque la vida está llena de distracciones, la vida está llena de compromisos, la vida está llena de desafíos, de problemas, dificultades. Hay tantas cosas que vamos a enfrentar, no solamente hoy, sino mañana y pasado. Y bueno, y si has sido llevado a otro nivel de autoridad en el trabajo o en la empresa que estás, pues más trabajo. Y si a eso le añades que tienes que regresar a casa y eres padre o madre y tienes que atender una familia o una mujer que tiene un esposo después de trabajar, etcétera, afanados y a veces hasta turbados, porque nos turban ciertas cosas. ¿Qué es estar turbado, verdad? Es cuando perdemos nuestra paz y perdemos nuestro equilibrio emocional y de repente perdemos la brújula y no sabemos qué hacer. Afanados y turbados. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y yo quiero poner atención, cuando Jesús dice que solo una cosa es necesaria, quiero poner atención a esa cosa necesaria, ¿verdad que sí? Solo una cosa es necesaria. Hay que poner atención en las palabras de Cristo Jesús. Hay solamente una cosa que es necesaria. Y Él dice, y María ha escogido la buena parte. La buena parte, y la cual no le va a ser quitada. No le voy a decir que se ponga a ayudarte, no le voy a mandar que te ponga a ayudar, porque ella en este momento escogió la buena parte. ¿Qué es la buena parte? ¿Qué estaba haciendo María? Oyendo. Pero esta parte yo le quiero llamar intimidad. Había intimidad en ese momento. Y estoy hablando de una intimidad, de una amistad, de una comunión, de una relación. El Evangelio se trata de la relación que Dios ha restaurado a través de Cristo con nosotros. Eso es el Evangelio, la relación que Dios ha restaurado a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Eso es el Evangelio. Dios te llamó no a una religión, te llamó a una relación con Él. Y esa es la buena parte. Esa es la única cosa necesaria, tu relación con Dios. Una relación en la que tú oyes su voz. Y es interesante que cuando menciona esta historia, inmediatamente dice después que uno de los discípulos, ¿verdad?, va con Jesús. Jesús estaba en cierto lugar, estaba orando. Y sabemos que Jesús se retiraba a orar. Muchas veces se apartaba con su grupo a lugares muy claves, como el Getsemaní. Era un lugar, como por decirlo así, un lugar secreto, un lugar que solamente conocían sus discípulos y Jesús, un lugar donde nadie lo iba a molestar, porque acuérdate que las multitudes lo seguían y no le daban tiempo ni para comer a veces, ¿se acuerdan? Entonces él escogía lugares apartados, se iba al monte a orar, a donde nadie lo buscara, y pasaba toda la noche en oración. Los teólogos dicen que tal vez Jesús dormía solamente de 4 a 5 horas, porque lo demás se la pasaba o ministrando o orando al Padre. Se retiró a un lugar a orar, y cuando termina, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Recuérdate que capítulos antes vemos que se le añaden 70 hombres al grupo de los 12 que Jesús ya tenía, y los manda a predicar de 2 en 2. ¿Te acuerdas? Está ahí en Lucas capítulo 10.
Y entonces este grupo, tal vez, uno de los que que le está diciendo a Jesús probablemente es de aquellos discípulos que se le añadieron. Porque ellos sabían que Juan el Bautista, que había predicado por alrededor de 3 meses antes del ministerio de Jesús, había enseñado a sus discípulos a orar. Entonces, cuando veían a Jesús, ellos sabían que el poder que emanaba de Jesús, la sabiduría que brotaba, la revelación, las prédicas que él ministraba, los sermones que él daba, todo lo que él hacía procedía, esa fuerza, ese poder, esa unción, venía de esos tiempos que Jesús pasaba en oración. Y sus discípulos de alguna manera u otra entendieron que esa era la clave del ministerio de Cristo Jesús. Y querían saber el secreto. Señor, tú oras, pero tú oras de forma distinta. Porque en Israel todos oraban. Quiero que sepas que en Israel todos oraban. Los fariseos oraban, los sacerdotes oraban, los rabinos, todos oraban. Los discípulos de Juan mismo oraba. Todos oraban, pero Jesús oraba de forma distinta. Oraba de forma distinta porque ellos veían que Jesús no se cansaba de orar. ¿Cuándo se han dado cuenta que hay gente que ora y hasta se cansa rápido y te cansa rápido? ¿Sí o no? Hay gente que ora y tú dices, ay, aquí nos va a terminar y que ya le deje el micrófono a otro. Pero hay gente que cuando ora, hay hermanos que cuando oran, tú sabes que él entró en la presencia de Dios. Que él está en la presencia, que él se conectó así con Dios. Y tú sabes, tú sientes, cuando hay gente que ora, tú sabes que Dios está respondiendo y que Dios está allí, que Dios está ministrando, que hay una relación real, que no es teatro, que no es faramaya, que no es apariencia, no es pantalla. Esa persona, tú puedes ver que esa persona no está orando por primera vez el domingo en la reunión. Esa persona es una persona de oración. Y es una persona que se deleita en la oración. Jesús tenía algo cuando oraba. Cuando Jesús oraba era distinto. Y este discípulo le dice, Señor, enséñanos. ¿Cómo lo haces tú? ¿De qué manera lo haces que tardas tantas horas? Y es tan padre cuando tú oras. Es tan interesante tu oración. Cosas suceden cuando tú oras. Señor, enséñanos. Danos la clave. Me estoy dando a entender. Y lo que vamos a escuchar, que es el Padre Nuestro, no es solamente un rezo que Jesús enseñó. No es un rezo para nada. Lo vamos a estudiar. Y no va a dar tiempo el día de hoy. Hoy quiero durar 1 hora, si Dios me lo permite, en el nombre de Jesús. Y estoy a media hora de terminar. Así es que lo vamos a ver en varias sesiones. Pero yo quiero hablarte de la oración y de esta oración. Pero a esta enseñanza le precede el momento de Marta y de María. María había escogido la mejor parte. La oración, mis amados, es la mejor parte. No es la enseñanza que te doy aquí, aunque eso es parte de. Pero la mejor parte es que tú llegues a experimentar una vida de oración genuina y profunda con Dios. Esa es la mejor parte. Y el momento que no solamente te pongas a orar, sino que llegue el momento en el cual sea tan profunda, tan íntima la relación, que empieces a oír la voz de Dios en tus tiempos de oración. Clarita, una voz clara, una dirección clara, una voz audible de Dios a tu vida, guiándote, ministrándote, consolándote, fortaleciéndote, exhortándote también. Enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y del versículo 2 al versículo 4 vemos el Padre nuestro, que lo vamos a abordar de aquí a un momento o en la siguiente reunión. Yo no sé, hoy quiero abordar algunas cosas, pero yo quiero irme más adelante del Padre Nuestro. Ahorita vamos a hablar del Padre Nuestro, pero les dice, ¿quién de vosotros que tiene un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, dame 3 panes porque me llegó una visita? No se nos olvidó la historia, ¿verdad? Y no tengo que darle, y el amigo dice, no, mis hijos ya están en la cama, yo ya estoy acostado, y no, me estás molestando a medianoche, no te los puedo dar. Dice, mira, si no se los quiere dar por ser su amigo, pero por su importunidad,
se los va a dar. Y yo les digo, pidan y se les va a dar. No hay problema en pedir. El problema es qué pedimos. Porque si pedimos incorrectamente, Dios no nos va a dar, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, y me interesa este inicio del versículo, el versículo 11, qué padre, el Señor está haciendo la comparación entre el padre terrenal, que tiene hijos, un padre de familia, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, ¿verdad que no? Hoy papá, tengo ganas de un ¿qué pan les gusta? Una concha, vamos a decir la concha, quiero una concha, sí, mi hijo, cómetelo, y le avienta una piedra, ni de broma, ¿verdad que no? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Obvio que no, un padre va a dar cosas buenas a sus hijos, porque un padre ama a sus hijos, ¿no es así? Y dice Jesús, si ustedes, que son malos, no somos buenos, la carne no es buena. El hombre, el ser humano no es malo. Y a pesar de esa maldad, a pesar del pecado original, los papás saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿verdad? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces estamos hablando de pedir, de buscar y de llamar, ¿qué? La presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Él fue enviado por el Padre. Después que Jesucristo ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado a su iglesia para ser llenados, para ser saciados, para ser guiados. Y el Padre no solamente te quiere dar cosas que le puedes pedir, hay cosas que le vamos a pedir, como lo es el alimento tal vez, como lo es la protección, pero lo que más te quiere dar el Padre es, de cierta forma, y bueno, no de cierta forma, claramente, es su misma presencia, porque el Espíritu Santo es Dios. Él quiere darte su Espíritu, pero el Señor Jesús dice, Él es el Padre, Dios es el Padre de los papás. Nosotros que somos papás somos solamente un reflejo, una semblanza, un pequeño atisbo de la verdadera paternidad de Dios. Dios es Padre. Dios es Padre. Y es un Padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Es un Padre que cuando le pides te da, que cuando le buscas le encuentras, que cuando le llamas Él te va a abrir. Pero tienes que hacerlo. Muchos de nosotros hemos estado viviendo una vida distanciada del Señor porque no sabemos orar, porque no hay placer en la oración, porque cuando oramos a los 3 minutos se nos acabaron toda la lista de oración, ¿no? En 5 minutos ya oramos hasta por los misioneros en China. Ya, se acabó la lista, hasta por el pastor oramos. Y ya no sabemos qué decir. Pero la oración, quiero decirte, es un lugar de refrigerio, lo dice Isaías y lo vamos a ver en otros momentos. Es un refrigerio, es un lugar de descanso, es un lugar de comunión, un lugar de revelación, es un lugar donde tú vas a escuchar los pasos a seguir en tu vida. Necesitamos aprender a orar. Alguien diga conmigo amén. Diga conmigo, yo quiero, Padre, aprender a orar. Enséñame a orar, Espíritu Santo. Sí, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Quiero que me acompañes ahora a Mateo capítulo 6. Y aquí vemos otro pasaje en el Evangelio también, que Jesús está enseñando de la oración y repite nuevamente el Padre Nuestro tal y como lo conocemos, tal y como lo leímos en Lucas capítulo 11, también se menciona en Lucas 6, pero en Lucas 6 hay un preámbulo
que no es la historia de Marta y de María? Es otro preámbulo y es interesante escucharlo. Dice aquí en el versículo 5 de Mateo capítulo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿No seas como los qué? Entonces vamos a leer detenidamente el versículo 5 y 6. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ver que hombres de Dios oraban en público, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un caso es el de Elías en el Monte Carmelo gritando, Señor, ¿verdad? Y gritándole al pueblo. Y era la costumbre en aquellas épocas que los sacerdotes y los fariseos se pararan en las esquinas de las calles o se levantaran en la sinagoga. Y bueno, de hecho era una ordenanza aún del Antiguo Testamento. Los levitas debían de presentarse en la mañana y en la tarde de pie con las manos levantadas delante del Señor a orar. Entonces no era algo que estuviera mal, o sea, ponerse de pie, orar en pie y orar en público no es pecado. El problema no es ese. Jesús no está diciendo no se pongan de pie y no oren ni en las calles ni en las sinagogas. No está diciendo eso. Quiero dártelo a entender. El problema es la hipocresía que había en el corazón de los que ya lo hacían con otros deseos. Cuando ores, no seas como los hipócritas que aman. ¿Qué es lo que amaban? Orar a Dios. No amaban la oración, no amaban platicar con Dios, no amaban hablar con el Padre, amaban ser vistos, amaban la pantalla espiritual que ofrecían a los demás. Jesús denunció que ellos eran como un cajón de muerto, donde había huesos pudriéndose, bonitos por fuera, pero solamente huesos podridos por dentro. ¿Se acuerdan? Su vida espiritual estaba totalmente mal, pero en público todo aparecía perfecto, parecían espirituales. Y se ponían de pie, como lo podría hacer de aquí a un tiempo. Se ponían de pie en las plazas, en las sinagogas, levantaban las manos y gritaban en alta voz. Oraban en alta voz. La oración nace del deseo de intimidad con el Padre. El Padre busca a los que oran en su secreto y dice, no lo hagan así. Jesús dice, no lo hagan porque ellos aman ser vistos por los hombres. Aman que los vean. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues que habían engañado a la gente que los escuchaba orar. La gente tenía un buen concepto de ellos. Y esa era su recompensa, la gloria temporal del hombre. ¿Sabes que esa es una recompensa temporal? Es temporal. Porque todos pueden tener una perspectiva de ti cuando oras bien lindo en los lugares públicos. Ya tienes tu recompensa, pero es una recompensa efímera porque un día vas a estar en la presencia de Dios tal y como eres. Pero dice, ¿sabes qué? No, tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es el aposento? Tu cuarto o el lugar donde tú vives. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿De qué habla esto? Trata de hacerlo a solas. Hay lugar para la oración pública. La oración pública no está prohibida por Jesús. Lo que está prohibido es la hipocresía y un deseo equivocado cuando se ora públicamente. Pero lo perfecto, lo mejor es que entres a tu lugar secreto, a tu lugar íntimo, donde nadie se mete. ¿Y sabes qué? Tu aposento puede ser... hay gentes que tienen casas bien chiquitas, yo soy una de ellos, ¿verdad? Mi casa nada más tiene un baño. Entonces para orar está difícil porque literalmente no hay mucho lugar, no hay mucho cuarto disponible para estar a solas, ¿verdad? Y el único que tenemos es un cuarto de los tiliches en el techo que ya me lo secuestraron mi esposa y mi hija. Entonces, cuando quiero orar ya está ocupado, ¿verdad? Y no hay mucho lugar. Pero puede ser tu armario, tu lugar. ¿Cuántos vieron la película Cuarto de Guerra? Allí una mujer encuentra su lugar secreto en un armario, ¿se acuerdan? Y en las paredes ella pone sus hojas de oración, bien lindo. Les recomiendo esa película cristiana, Cuarto de Guerra se llama, creo que es.
Tu lugar de oración puede ser el baño de servicio. O hasta la casita del perro, no sé. La estufa. No sé qué tan grande sea tu horno. Hay un hermano de Guadalajara que nos dijo que no encontraba dónde orar y dijo, ya sé qué hacer. Se metió al baño, agarró una cobija con su café y en la tina, con una cobija se metió en la tina de bañarse y ahí fue su lugar secreto para orar. Pero está diciendo, entra en un lugar secreto, cierra la puerta, que nadie te moleste y que nadie te vea, o sea, que nadie sepa. Que no le puedas presumir a nadie cuánto oraste y cómo oraste. Entra en tu aposento y cerra la puerta, ora. ¿Ora a quién? A tu Padre. Y esto me encanta porque en el pasado, en el Antiguo Testamento, la relación de los hombres con Dios era la relación de un Dios, y un Dios de cierta forma así, lejano o temible. ¿Qué lo es? Es temible, es poderosísimo. Y es Dios, es un Dios digno de ser temido, amén. Es digno de ser temido, sí. Pero dice, cuando ores, ora a tu Padre. Y vamos a ver de aquí a poquito acerca del Padre, un poco más. Pero hazlo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Cómo te va a recompensar en público? Usando tu vida. Porque la unción se nota. La unción produce frutos. Cuando tú eres un hombre del aposento, cuando tú eres un hombre y una mujer, discúlpenme hermanas, cuando digo hombre estoy hablando de todo el género femenino y masculino. Amén. Cuando tú eres una mujer o un hombre del aposento, del lugar secreto, el Señor va a respaldar tu vida en lo público. Cuando hables, cuando ores por los enfermos, cuando expulses demonios, cuando hables un consejo, Dios te va a recompensar con su unción. Su unción es su Espíritu Santo, su presencia. Por eso Él quiere dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Su unción. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Amén. Y luego el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces la oración, una de las claves también para la oración, acuérdense, Jesús nos está enseñando a orar, amén. No es el pastor, de hecho yo nada más estoy leyendo. ¿No es así? Jesús nos está enseñando a orar. No usen de vanas repeticiones. La oración no se trata de estar repite y repite y repite. Por eso rezar no es bíblico. No es bíblico rezar. Porque un rezo pierde su significado. Estás repitiendo algo de memoria. Y el Padre Nuestro es un modelo. Y puedes decir literalmente la oración del Padre Nuestro como está escrito y repetirlo, pero se trata de hacerlo con entendimiento. No solamente repetir un Padre Nuestro, ¿me explico? No uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces también la oración no se trata de decir, hablar mucho, hermanos. Hablar sin ton y son. No se trata de tener una lista, se trata de una relación. De una relación. Por ejemplo, a mi casa llegan mensualmente los recibos de luz, bueno, del agua, del teléfono, ¿verdad? Y cada 2 meses el de la luz, y también me llega cada mes la cuota de la universidad de mi hijo, y ahora nuevamente la cuota de mi hija que ya se metió a la universidad. Y estoy con las cuotas. Yo tengo esas deudas. ¿Y qué hago yo? Todos los días voy con mi esposo. Oye, tenemos una deuda, ¿eh? O mi esposa conmigo. Fabián, tienes que pagar esto. Todos los días. Tienes que pagar esto. Oye, ¿verdad que no? ¿Qué hacemos con esa cuenta de teléfono? O con esa cuenta, ese pago de universidad. Tenemos unos imanes. Y lo ponemos en el refrigerador. Solamente checamos bien el día y nos organizamos para el pago de ese compromiso. ¿Me explico? Y yo no voy todos los días al refrigerador a ver la deuda. No. Solamente cuando llega, veo cuánto tengo que pagar, veo la fecha, lo pongo en el refrigerador para que no pase desapercibido. También a veces así es en la oración. Porque aquí dice, fíjense lo que dice, no os hagáis
pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, antes de que tú pongas el recibo en el refrigerador con el imán, de hecho, antes que te haya llegado a casa ese recibo, Dios ya sabía. Dios ya sabe de tus cuentas. Ya sabe de tus compromisos. Dios ya sabe. Y Él quiere escuchar que tú le digas, Padre, dame para ese compromiso, pero no quiere que le estés repitiendo todos los días, porque eso significa que no tienes fe. Significa que lo ves como a un ídolo, o como a un Dios, a un Jesús milagrero, a un Jesús genio de la lámpara de Aladino, ¿me explico? Que voy a estar pide y pide y pide, como que por mi pedidera y mi repetidera. No, Dios quiere una relación. Y yo he aprendido un poco de esto. Hay cosas que me preocupan a veces y simplemente voy al Padre en oración. Padre, tengo esta situación, ya se apretó, se me dificultó y me está quitando el sueño. Te pido, Señor, que resuelvas esto en tu tiempo, de tu forma y como tú lo quieras hacer, pero Señor, por favor, ayúdanos con esto. Y oro lo suficiente hasta que siento la paz en relación a ese punto. Sintiendo la paz, se lo dejo al Señor. Y sé que el Señor me lo va a responder. Tal vez en el tiempo que yo espero, tal vez no, pero lo va a responder. Y yo puedo descansar de que mañana no tengo que repetirle lo mismo, porque ya se lo dije. ¿Será que a Dios se le olvidó lo que acabo de orar ayer? ¿Ah? No se le olvidó. Ahora, tampoco te estoy prohibiendo que no puedes orar más de una vez alguna cosa. Tú tienes que saber si hay algo que te quita la paz. Dile al Señor, Señor, todavía no tengo paz en esto. Y puedes orar las veces que sea, pero ten cuidado de no usar vanas repeticiones. Me estoy dando a entender, hagamos el equilibrio, amén. Yo no estoy diciendo lo que sí se puede y no se puede en el sentido humano, bajo una perspectiva de Fabián. Yo lo que estoy entendiendo es que no puedo usar de vanas repeticiones, no puedo estar yo mismo creyendo que por repetirle, solo así se va a conseguir. No. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le va a abrir. Dios ya sabe qué cosas tenemos necesidad. Amén. Dígalo conmigo, Dios ya sabe de qué cosas tengo necesidad. Él ya sabe. Amén. Y me decía un hermano, él nos enseñaba, a veces llegaba mi esposa una semana antes, es que este hermano decía, mi esposa es una de las mujeres que les gusta tener todo súper organizado. Hay mujeres así que son súper organizadas, que hasta en la noche ya tienen escrita la agenda del día siguiente, ¿verdad? Y que aún los pagos ya los tienen así clasificados y en su celular ya tienen los avisos, ¿verdad? De cuándo se tiene que hacer. Y hay mujeres que les gusta tener los pagos 15 días antes. Y si no tienen el pago, este hermano decía, mi esposa es una de las mujeres que si no tiene 15 días antes el dinero para el pago que va a hacer dentro de 15 días, ella siente que está mal. Y estaba preocupadísima y siempre, mi vida, es que tenemos este pago y no tenemos el dinero. Y él empezó a aprender a decirle, ¿cuándo es el pago? ¿A qué estamos hoy? ¿A qué estamos hoy? 22, estamos a 22 y el pago es el día primero. ¿Cuántos días faltan? 8. Teniendo el dinero el día de hoy, pues está bien, pero si no lo tienes, ¿hay algún problema? Y el día 7, y el día 6, y el día 5, si no tienes el dinero 2 días antes del día del compromiso, ¿hay algún problema? Si no tienes el dinero un día antes, ¿hay algún problema? ¿Cuándo necesitas el dinero? El día primero. Espérate al día primero. Pero muchos ya vivimos preocupados por el día de mañana. Y otros peor, vivimos preocupados por lo que va a pasar de aquí a 15 días. Hasta bajan la mirada a las hermanas que tienen ese problema. Los hermanitos.
A todos nos pasa. Vivimos preocupados, turbados y afanados, y por eso no nos podemos sentar a los pies de Jesús a oír su voz. Por eso en nuestra oración dejamos de oír su voz, porque estamos turbados y afanados. Y hasta nuestra oración se vuelve una oración de vanas repeticiones y no hay relación. Y solamente estamos pide y pide. Claro que dice, pedid y se os dará, pero ¿qué es lo que debemos de pedir? Su Espíritu Santo. Y aún podemos pedir por nuestras necesidades, pero Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Vivimos turbados y afanados y por eso no podemos oír la voz del Padre. Estamos comprendiendo lo que Jesús nos quiere enseñar. ¡Hey! No te pierdas en la oración. No pierdas ese momento tan precioso de la oración por tantas cosas que te distraen. Jesús nos está diciendo es que tu oración se volvió vana repetición. Perdiste la fe. Estás turbado, estás afanado. No me das ni tiempo para hablar. Dios ya sabe, el Padre ya sabe de qué cosas tienes necesidad. Y a otros les dice, ustedes oran para ser vistos. Son hipócritas. No, oren no para que los vean, oren para estar conmigo, con mi Padre. Oren para estar simplemente, para pasar tiempos conmigo. Muchas veces Dios ni siquiera quiere que le pidamos nada. Hay momentos en los cuales en la oración Dios no quiere que le pidamos. Dios quiere simplemente que estemos en su presencia. Que lo adoremos, que le hablemos. Porque Él nos quiere hablar. Que Él quiere disfrutarnos y ser disfrutado. Y en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Esta es la forma de orar. Y hasta aquí le vamos a dejar. Solo 5 minutos más. Padre nuestro. Padre nuestro. En el pasado, antes de la primera venida de Cristo Jesús, los hombres de fe se referían a Dios como Adonai, Elohim, Dios Todopoderoso, etcétera. Y era correcto, pero había una distancia entre Dios y el hombre en esta clase de oración. ¿Por qué? Sabemos que Adán, ¿quién era? En en Lucas 3:8 dice Adán, hijo de Dios. En la genealogía de Jesús dice Jesús, hijo de Isaí, y termina Adán, hijo de Dios. Amén. ¿Quién era Adán? Era hijo de Dios. Entonces, ¿quién era Dios para Adán? Su padre. Y cuando Adán oraba, o más bien cuando Adán tenía relación con Dios, era una relación de hijo, papá. ¿Me explico? Pero vemos en Génesis 3:19 que Dios dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en criatura de Dios. El hombre perdió la relación hijo con su padre por el pecado. Pero Dios profetizó al Cristo en Génesis 3:15, amén. La simiente de la mujer. Pero hay una profecía que me encanta de esa promesa, de aquel que restauraría, no solamente restauraría nuestra salvación eterna, ¿me explico? Que es una de las cosas, de los beneficios. Ese hijo iba a restaurar, esa persona iba a restaurar la relación, lo más importante, la relación que se había perdido hijo-padre, padre-hijo. Acompáñame a Isaías, capítulo 9. Y esa es la profecía del Mesías también. Todo el capítulo 9 del 1 al versículo 7 es una profecía mesiánica. Pero vamos a solamente observar 2 versículos, Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. ¿Lo tienes? ¿Están todos conmigo? ¿Nadie se ha dormido? Gloria al Señor. Dice, porque un niño nos es nacido. Amén. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado.
Muchos niños nacen, pero este es hijo. ¿Hijo de quién? Hijo nos es nacido, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa esto? Va a ser un hijo príncipe. ¿Qué es un príncipe? El heredero de su padre, amén. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. ¿Cuál es el nombre de este niño? De este príncipe. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. ¡Wow! Príncipe de paz. Jesús es el Padre eterno. Ya no entendí. ¿Que no Jesús es el Hijo? Sí. Jesús es el Hijo. Pero también Él es el Padre eterno, porque Jesús es el Padre que se encarnó. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Significa, ¿sabes qué significa esto, lo dilatado de su imperio? Significa que su reino va a seguir creciendo eternamente. Su reino, que es la paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El universo nunca podrá detener su imperio, su reino y su paz. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué dice que el Hijo se va a llamar Padre Eterno? Cuando yo era soltero me casé con mi esposa, y cuando me casé con mi esposa me convertí en ¿qué? En esposo, solamente. Me convertí en esposo. Yo no era padre. ¿En qué momento me convertí en padre? Cuando engendramos mi esposa y yo a mi hija Fabiola. Allí yo fui padre. Ahora, Jesús es eterno. Es el verbo de Dios. Siempre estuvo con él, en el verbo de Dios, y estaba con Dios y era Dios. O sea, el verbo siempre estuvo con Dios y era Dios. Amén. Pero habría un tiempo en el cual Dios haría que el verbo, Juan capítulo 1 versículo 14, haría que el verbo se encarnara, se hiciera hombre y fuera el Hijo. ¿Para qué? Para revelar al Padre, que hasta ese momento nadie conocía. Todos llamaban Adonai, Elohim, Dios. Temible, poderoso, asustador, creador, omnipotente, omnipresente, Dios. ¡Wow! Sí, debo de temerle, debo de honrarle. Él destruye a las naciones. ¿Han leído los Salmos? Él destruye los montes, hace que se sequen los ríos y destruye. ¡Ay! Es un Dios que tú hazte para allá porque te puede quemar. ¿Me explico? Ese Dios asustador, que sí lo es. Pero cuando llegó Jesús, por ser Él el Hijo, Él reveló al Padre. Aquí hay un detalle, porque por este pequeño detalle, y estoy terminando ya en 5 minutos, celestiales, es que me pico, mis hermanos. No es que quiera mentirles, pero sí quiero terminar temprano, pero no puedo. Hay un problema en nuestra... ¿Sabes por qué tenemos problemas con la oración? Porque todos nosotros, en su mayoría, y yo personalmente considero que el 100% de los cristianos tienen una concepción muy equivocada de lo que es el Padre. Porque tuvimos malos padres. Y digo tuvimos malos padres porque yo también he sido mal padre. Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, todos los papás somos malos. El mejor papá se equivoca, y se equivoca bien hecho. ¿No nos equivocamos re bien? Y luego años después recordamos esas regadotas, esas equivocaciones con nuestros hijos y decimos, ¿por qué lo hice?
¿Por qué no le di tiempo? ¿Por qué no le compré aquel juguete que podía comprarle? ¿Por qué no salí con él o con ella? ¿Por qué estuve ausente? ¿Por qué le hablé eso? ¿Por qué le pegué de tal manera? ¿Por qué lo traumé con esto? ¿Qué necesidad? Y no nos frustramos a veces de lo que hemos hecho mal. ¿Cuántos de ustedes no se dan cuenta que hemos cometido los mismos errores que nuestros padres cometieron con nosotros, con nuestros hijos o hijas? Ningún amén, ningún sí. Porque da pena hasta decir sí, ¿no es así? Y por eso cuando vamos a Dios, no conseguimos verle como un padre, porque como nuestros padres nos fallaron, y todos tenemos buenos sentimientos a nuestros padres, en la mayoría, todos recordamos a mi papá, algunas cosas bien padres, y bueno, nuestros papás nos amaban, casi en todos los casos, espero, nos dieron de comer, por lo menos, pantalones rotos, pero nos dieron pantalones, no estábamos encuerados en la calle, y si estuviste encuerado, pues Dios va a restaurar esa imagen paterna, porque Dios es un buen padre. Alguien va a decir, ¿no? Hermano, yo sí me trajeron encuerado en la calle. Y por eso cuando nos acercamos a Dios, vemos a un Dios como un Dios lejano y distante, que no le interesan nuestros asuntos y nuestras preocupaciones. Y muchas veces vamos con miedo a Dios y no podemos hablarle con confianza, porque la relación con nuestros padres estropeó nuestra relación con el Padre Celestial. Y por eso Jesús empieza a enseñarnos a orar y nos dice, cuando oren, oren así, Padre. Jesús está diciéndonos, Dios no es ese Dios que tú imaginas. El Padre Celestial no es como tu papá fue, como tu mamá fue, porque padre y madre son la paternidad, la imagen paterna para el hombre y mujer. Mi Padre es su Padre. Y tienen que aprender a relacionarse con ese Padre e ir y entender que Él es un Padre bueno. Hoy vamos a terminar con este concepto y lo vamos a continuar la próxima vez que me toque, porque la próxima semana va a ser otro hermano el que va a predicar. Pero Dios es un Padre bueno. Él te ama. Dice el Salmo 103, creo que es el versículo 13, como el Padre se compadece por sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Se acuerda de que somos polvo. Aun cuando yo así me acerco a Dios y cuando he pecado, cuando le he fallado a Dios y he caído en algún pecado y tengo que pedirle perdón, yo llego con Dios, le digo, Padre, acuérdate que soy polvo y que la riego feo. Y sé que yo me acerco a Dios apelando a ese amor paterno, apelando a esa misericordia, a esa bondad. ¿Cuántos no les pasó como padres que sus hijos hicieron algo malo, pero esa desobediencia o esa rebeldía o esa travesura les causó dolor a ellos? Les hirió físicamente, hasta se fracturaron o se cortaron o están llorando y en lugar de regañarlos tú dices, estás pasándola mal. Y lo agarras y lo abrazas. Te dije que no lo hicieras. Ya ves, te dije que no lo hicieras. Ya, no llores. Yo recuerdo a mis hijos llorando así. Te dije que no lo hicieras. Ven aquí, ya. A ver, ¿dónde te duele? A ver, chiquita. Sana, colita de rana. Yo recuerdo cuando es difícil predicar esto porque aquí están mis dos hijos, ¿verdad? Y tengo que hablar de mis hijos cuando hablo del Padre. Pero yo recuerdo, yo no he sido un padre perfecto, para nada. Quiero ser cada día un mejor padre. Quiero ser como Dios es. Yo recuerdo cuando alguno de ellos hizo algo muy malo. De hecho, hasta se me fue de la casa y
Y los dos se fueron de la casa para que no estén atinándole. Y los dos se fueron ya 2 veces cada uno. Así es que... Pero cuando se fue, y recuerdo una vez que regresó después de tiempo y regresó totalmente mal. Yo ya le había advertido, ya le había dicho, ya había profetizado que le iba a ir mal y ¿sabe qué? Bien religiosoide, ¿verdad? Pero el día que regresó, totalmente tronado su espíritu, tronado su corazón, llorando, y que se sentó en la sala, recuerdo que no me dijo ni una sola palabra. Venía con miedo y venía sintiéndose, no sé, lo peor. Y me miró con una mirada tímida, como si fuera un conejito que se está escondiendo entre las piedras, no sé, estaba mal. Yo solamente le dije, ven aquí, siéntate aquí, acuesta tu cabecita aquí, déjame abrazarte. Y empezó a llorar. Empezamos a llorar. Yo le dije, te amo. Si yo soy un padre malo y siento eso, ¿qué no sentirá Dios por ti y por mí? A pesar de las cosas que has hecho o que has estado haciendo, a pesar de las cosas en las cuales estás atorado o atorada, a pesar de que tu vida ha sido una vida de constantes rebeliones, constantes pecados, constantes equívocos, quiero decirte que Dios es el Padre que te ama con amor eterno y que se quiera revelar a ti en esos momentos de oración. Padre nuestro, es mío. No es el Dios de Fabián, no es el padre del pastor, es mi papá. Me ama a mí, me conoce por mi nombre, me conoce perfectamente. Tiene contados cada uno de los cabellos de mi cabeza. Desde que estaba en el vientre de mi mamá, Salmo 139, Él veía cuando yo era un embrión. Él fue el que puso en acción mi corazón para dar su primer bombeo. Él me ama, es mi Padre y puedo entrar a su presencia a través de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.